Muy buenos días, bienvenidos a su programa Voces en Directo, el espacio del periódico El Economista que nos sirve de enlace para platicar con los principales analistas y funcionarios del Sistema Financiero Nacional. Como ya vieron, estamos haciendo una transmisión especial desde el piso de remates de la Bolsa Mexicana de Valores, porque vamos a tener la oportunidad de conversar con el director de análisis de la calificadora HR Ratings, la única calificadora mexicana que existe, quien es Félix Boni. Vamos a tener la oportunidad de conocer su diagnóstico sobre la economía, sobre la dinámica que traen los sectores productivos, la inflación, el Tratado de Libre Comercio. Sin más preámbulos, mejor vamos a conversar con él. Mi nombre es Yolanda Morales, acompáñenos. Voces en Directo. Somos el medio de comunicación líder de las voces expertas. Un espacio donde platicamos con especialistas en economía del más alto nivel, compartiendo sus grandes puntos de vista sobre temas actuales. No pierdas la oportunidad de vernos por eleconomista.mx. Pues regresamos a esta conversación que vamos a sostener con el director general de análisis de la calificadora HR Ratings, Félix Boni. Doctor Boni, buenos días. Buenos días, Yolanda. Doctor, pues el objetivo de esta conversación es conocer el diagnóstico que tienen ustedes en la calificadora acerca de la economía. ¿Cuáles son los signos que están ustedes encontrando sobre el ritmo que tiene la actividad económica, pues ahora que ya estamos a medio año, iniciando el segundo semestre del año? Pues obviamente es una situación muy compleja, involucrando muchas variables. Creo que uno de los más importantes obviamente es la inflación, que ha subido de manera muy importante este año, en buena parte como consecuencia de los incrementos en los precios de gasolina en enero, pero también estaba acelerando el año pasado como consecuencia del tipo de cambio, de la devaluación. Está a un nivel actualmente muy alto, pero pensamos que los signos nos están indicando que ya puede ir empezando a ir bajando el ritmo de inflación, aunque posiblemente lentamente en los próximos meses, o sea que ya llegamos al punto máximo. Pero hay especialmente dos elementos que puede magnificar de una manera u otra esa tendencia, esperemos, a la baja o inclusive impedirlo. Primero sería el tipo de cambio, que afecta especialmente fuerte el precio de la gasolina aquí en México, lo cual está ligado al precio en Estados Unidos, y también el índice de mercancías, que son bienes comerciables, y por lo tanto está muy influido por el tipo de cambio. Si el tipo de cambio se mantiene más o menos estable, yo creo que es muy probable que la inflación va a ir bajando y posiblemente a un ritmo muy importante en los próximos meses, dependiendo del tipo de cambio. El segundo sería el precio de los agropecuarios. Esos precios no representan una parte muy importante dentro del INPC en general, pero sí son factores o es un subíndice muy volátil. En años recientes hemos tenido inflación de hasta 17% en ese índice y también a niveles de menos 2%. Entonces es algo muy difícil de proyectar, pero también por su volatilidad puede tener un impacto muy importante. Entonces, primero, la inflación que estamos viendo hacia abajo. Segundo, sería obviamente las tasas de interés, tasas de referencia del Banco de México, de la misma manera que estamos viendo que ya está llegando a niveles máximos la inflación, también estamos viendo que la tasa de referencia también estaría llegando a sus niveles máximos. También suponiendo que vamos a seguir con una situación de inflación ligeramente a la baja, con el tipo de cambio más o menos estable, como hemos visto en los últimos meses. Y también otro factor es que vemos que está relativamente limitado el movimiento hacia el alza por parte de la Fed de su propia tasa de referencia. Y eso es básicamente
porque vemos que en los últimos 2 o 3 meses la inflación en los Estados Unidos ha ido bajando, reduciendo la justificación de una política agresiva de incrementos, y que la economía norteamericana todavía está creciendo a ritmos relativamente bajos. O sea, no únicamente la inflación está por debajo del 2%, sino el crecimiento económico en 4 trimestres, como lo medimos, está también abajo del 2%. Entonces, no tiene mucha libertad la Fed de subir agresivamente su tasa. Entonces, esos factores pensamos que ya indica que ya estamos por terminar ese ciclo al alza, eventualmente empezando a bajar las tasas, pero cuando los van a bajar, eso sí, quién sabe. En términos de crecimiento económico, la verdad nunca compartimos los temores más grandes al inicio del año de una caída muy fuerte en el PIB de como 1,5%. Vemos el crecimiento económico aproximadamente 2%. Podría bajar, hay algunos indicadores que nos están indicando quizás a 1,9%, pero no vemos mucha inestabilidad en ese aspecto. El sector servicios, sector consumo, se ha mantenido relativamente fuerte. Pensamos que a lo largo del año sí vamos a ver cierta desaceleración por el impacto de la inflación que quita el poder adquisitivo de la gente, y también por el impacto de las tasas de interés. Pero hasta ahorita sí ha mantenido relativamente fuerte. Otro factor sería la manufactura, que es un componente muy importante. México en buena parte es un país manufacturera más que petrolera en términos de sus relaciones comerciales internacionales. Ese sector ha experimentado un repunte muy importante a partir de o desde mediados del año pasado, después de un periodo de falta de crecimiento en 2015, empezó a repuntar el año pasado y todavía estamos viendo efectos de ese repunte. Sin embargo, en los últimos 2 o 3 meses hemos notado menor dinamismo. Entonces, un cuestionamiento que nosotros tendríamos es hasta qué punto ese fuerte repunte que vimos ya empezaría de estabilizarse o no. Es un factor de un poco de preocupación. Quizás preocupación es una palabra demasiado fuerte, pero es digamos, luces amarillas en este momento, ¿no? Y finalmente hay que ver qué pasa con la política fiscal en términos de la austeridad, las reducciones en algunos sectores de gasto, qué impacto ese puede tener sobre la economía. Pero en general lo vemos como 2%, quizás un poco menos de eso en el transcurso del año. Perfecto. Doctor, si me permite, nos vamos a ir a una breve pausa. Por supuesto. Y a nuestro regreso vamos a seguir con esta conversación y seguramente el doctor Boni nos va a hacer favor de explicarnos cuál es el impacto de tener una inflación en los niveles que ha llegado en mayo y en junio sobre nuestros bolsillos, en el consumo y por ende en el crecimiento de la economía y en las decisiones de inversión. Entonces, no se me vayan, regresamos después de la pausa. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook eleconomista.mx, Twitter @eleconomista y YouTube Video El Economista. En un momento continuamos. Hologear es la revista más completa del mundo de alta relojería, donde te ofrecen los modelos más exclusivos del mercado, las ferias de relojería más importantes a nivel global, con contenidos de alto valor editorial, artículos, entrevistas, novedades, marcas y toda la pasión por los relojes más atractivos y exclusivos. Equestrian. Para los amantes del mundo ecuestre, esta es la revista que necesitan traer siempre bajo el brazo. Les daremos un paseo por la vida ligada a esta disciplina. Además, les mostraremos el mejor ángulo de los productos y experiencias de lujo que acompañan a este estilo de vida. O'Clock. La revista para todos los interesados en los relojes de cuarzo es O'Clock. Los ejes temáticos giran alrededor de las tendencias y las noticias más importantes de la industria, las celebridades y las pasarelas que definen el rumbo de la moda internacional.
pues regresamos a esta conversación con el doctor Félix Boni, quien es el director de análisis en HR Ratings. Doctor Boni, quisiera preguntarle, ¿cómo ha impactado la inflación en las decisiones de compra, en las decisiones de inversión? Y si usted ve que esto también podría ser un factor que está limitando la capacidad de crecimiento de la economía. Pues básicamente así, la manera en que nosotros lo vemos es que en primer lugar provoca cierta incertidumbre entre los agentes económicos que puede tener un factor de posponer, por ejemplo, algunas decisiones de inversión. Eso sería primero. Lo más importante probablemente sería el impacto negativo que tenga sobre el poder adquisitivo de la gente. Entonces ya la gente tendría menos dinero para comprar. Aunque por otro lado puede tener un impacto un poco positivo en el sentido de que lo que hemos visto en los meses pasados, la gente está importando menos bienes de consumo. Entonces, aunque tenga quizás menor poder adquisitivo, están gastando una mayor parte de eso en bienes y servicios domésticos. Por el hecho del tipo de cambio aumenta el costo de bienes importados. Ese podría ser un factor, pero creo que en lo general sería negativo por reducir el poder adquisitivo. Y lo más importante sería que provoca reacción monetaria. O sea, el Banco de México tiene que, como consecuencia, subir las tasas de interés como parte de su intento de controlar la inflación y ir poco a poco reduciéndole a los niveles necesarios, entre 3 y 4%. Y si aumentas la tasa de interés, pues eso tiene una serie de efectos negativos. Por ejemplo, las finanzas públicas aumenta el costo de financiamiento, costo de la deuda. Eso quiere decir que el gobierno tiene menos dinero para gastar en otros ramos sociales, por ejemplo. Ese sería un efecto negativo. Aumente el costo para, por ejemplo, vivienda, el costo de un crédito, y limita también la capacidad de la gente de comprar en crédito algún bien. Entonces hay una serie de efectos negativos. ¿Y eso ya se está viendo, el impacto en tasas de interés? No, el efecto en tasas, pues, perdón, en créditos. Lo que sí estamos viendo, y hay que ser muy cuidadoso en la manera en que lo expreso eso, básicamente una reducción en la tasa de crecimiento del crédito. No estamos viendo que el crédito por parte del banca comercial, por ejemplo, no estamos viendo que está disminuyendo en términos absolutos, pero sí el ritmo de crecimiento que tuvo en 2015, en parte de 2016, ese ritmo de crecimiento ya se está reduciendo. Entonces tiene el impacto. Por los rezagos que normalmente se espera entre cambios en la política monetaria y su afectación en la economía, posiblemente que todavía tenemos varios meses más para ver ese impacto en su grado máximo, por ejemplo. Y ese es uno de los factores por lo cual pensamos que poco a poco, digamos, ojalá es poco a poco y no más, el sector servicio, por ejemplo, el sector consumo, ir reduciendo su ritmo de crecimiento, que hasta ahorita ha sido relativamente fuerte. El factor más importante en la economía ha sido el sector servicios. Ok. Algunos analistas han estimado posibles recortes de la tasa de interés a partir de lo que estábamos platicando al principio, ¿no? De que la inflación podría ya haber tocado un punto máximo o estar llegando a un punto máximo. Quisiera preguntarle si es la expectativa que tienen ustedes, si la comparten, y cuándo podríamos ver este tipo de recortes. Estamos de acuerdo de que estamos llegando al nivel máximo del ciclo. También estamos de acuerdo que probablemente la inflación iría hacia abajo lentamente, y por lo tanto la lógica económica sería que el Banco de México iría en algún momento bajando la tasa de interés, porque obviamente tiene efectos negativos, ¿no?
¿Cuándo va a hacer eso? No sé. Ese sí puede tardar un poco. Hay que ver primero con qué rapidez va bajando la inflación. Ese sería un elemento importante en ese cálculo. Y también hay que tomar en consideración la política de la Fed. Aun si la inflación baje aquí en México, si no baja demasiado rápido y si la Fed sigue subiendo el próximo año, su tasa, están hablando de varios incrementos en su tasa el próximo año. Si la Fed fuera a subir la tasa varias veces el próximo año, sería difícil que el Banco de México baje agresivamente su tasa el próximo año. Sin embargo, en esos momentos no vemos en Estados Unidos las condiciones en términos de la inflación y en términos de crecimiento económico que va a facilitar o inducir la Fed subir agresivamente el próximo año. Por lo tanto, sí es factible que va bajando, quizás en el segundo semestre del año. Ojalá antes si las condiciones lo justifique. Pero sí estamos de acuerdo que sí va a ir bajando lentamente, pero a lo mejor muchas cosas tendría que pasar para que pase eso. Pero pensamos que sí hay una buena posibilidad de eso en el segundo semestre. ¿Y en qué nivel tendrían que quedar las tasas? ¿Hay un como punto de equilibrio que estiman ustedes en el que tendría que quedar la tasa de México? Quizá no el próximo año, pero... No, pues si por ejemplo, en términos generales, si tenemos inflación de 3,5%, debemos de tener, por ejemplo, una inflación real, una tasa real, por ejemplo, de 1,5%, 3,5%, 4%, 5%, quizás como en niveles de 5%, podría ser una tasa de equilibrio. Pero definir una tasa de equilibrio es muy difícil en ese momento porque históricamente, que normalmente tomaríamos como base históricamente qué es lo que ha pasado, y históricamente tanto México como Estados Unidos ha tenido tasas de crecimiento más altas, por lo tanto justificando mayores tasas de interés. Ahora, especialmente después de la crisis financiera, hemos tenido una situación de muy lento crecimiento y no sé si esto va a cambiar. Por lo tanto, lo que podría ser la tasa de equilibrio en el futuro no necesariamente va a ser tan alto como esa tasa de equilibrio que tuvimos en el pasado. Por lo tanto, es muy complicado. Por ejemplo, la duración de tasas de interés muy bajas en Estados Unidos posterior a la crisis financiera tiene realmente pocos precedentes históricos. Que bajan la tasa como consecuencia de una recesión, pero normalmente ya rápidamente en 1 año o 2 años empieza a subir. Ese no pasó y no lo veo que va a subir la tasa fuertemente. Entonces, digamos 3, 4,5, 5, tenemos que ir viendo qué pasa con el crecimiento tanto en Estados Unidos como aquí. Muy bien. Doctor, nos vamos a ir a una última pausa, si me permite. Y pues no se vayan, por favor, porque vamos a platicar de 2 relevos muy importantes que vienen, que es el relevo presidencial y los relevos en Banco de México y en la Reserva Federal de Estados Unidos. Acompáñanos. Voces en Directo. Somos el medio de comunicación líder de las voces expertas. Un espacio donde platicamos con especialistas en economía del más alto nivel, compartiendo sus grandes puntos de vista sobre temas actuales. No pierdas la oportunidad de vernos por eleconomista.mx. Pues regresamos a esta última parte de la conversación que tenemos con el director de análisis en la única agencia calificadora mexicana, que es HR Ratings, el doctor Félix Boni. Doctor Boni, pues las últimas inquietudes que tenemos en el programa. ¿Cómo está viendo la agencia calificadora el año electoral que será 2018, el cambio de presidente en México?
Y pues sobre todo en el contexto de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, ¿qué impactos tendrá? Muy buena pregunta, y obviamente la respuesta sería básicamente hay mucha incertidumbre, no sabemos qué es lo que va a pasar. Yo tengo la impresión de que en términos de las negociaciones, sería difícil hacer cambios muy abruptos, porque básicamente hay muchos intereses, inclusive en los Estados Unidos, que han beneficiado de manera muy importante de las relaciones comerciales que ha ido construyendo en México en los últimos 20 años, las cadenas productivas, por ejemplo. Por lo tanto, sería arriesgado por el presidente Trump tomar medidas demasiado radical, y por lo tanto hay que distinguir entre lo que podríamos llamar la retórica, que podría ser muy agresiva, y las decisiones al final del día que van a tomar. También en ese contexto hay que tomar en consideración de que hay elecciones el próximo año, no únicamente en México, sino también en Estados Unidos. No son tan importantes en Estados Unidos porque no son elecciones digamos, presidenciales, pero sí son elecciones importantes que podría afectar, por ejemplo, si los republicanos mantienen control o no de la Cámara de Diputados y el Senado. Lo más probable que sí, pero no es nada garantizado. O sea, podría perder eso dependiendo especialmente la actuación de la economía y la actuación del presidente Trump. Entonces, también él no tiene mano libre tampoco en ese tipo de situación. Entonces, básicamente hay incertidumbre por los dos lados, quizás aquí más porque tenemos elecciones presidenciales y de Congreso, pero por otro lado, las condiciones económicas, yo creo que es para beneficio de los dos lados no tomar medidas drásticas. Ok, y ahora pues preguntarle el relevo que viene tanto en Banco de México, que se va el gobernador Agustín Carstens al Banco de Pagos Internacionales en diciembre, y cuál será el impacto en el manejo de la política monetaria en México, y el relevo que va a haber o que probablemente habrá en Estados Unidos en la Reserva Federal, pues al cumplirse en febrero los 4 años de la administración o de la presidencia de la señora Janet Yellen en la Fed. Mira, en México, yo creo que la percepción del mercado y esa percepción nuestra es que el doctor Carstens ha desempeñado un papel muy bueno, muy sólido, muy buen manejo de la política monetaria, pero también creo que es una institución muy institucionalizada, muy profesional, y no veo mucho riesgo de cambios en la conducta de la política monetaria. Pase lo que pase, independientemente de las personalidades, vemos mucha estabilidad. En los Estados Unidos, inclusive, a lo mejor yo podría decir que quizás hay más incertidumbre para mí en lo personal de lo que puede pasar en Estados Unidos que en México. La Reserva Federal ha sido sujeto de mucha crítica para razones buenas o malas, ese es otro tema, pero que ha sido muy criticado por algunos elementos del sistema político, algunos actores políticos y especialmente económicos, pero especialmente políticos, y con alguien con la personalidad del presidente de Trump que no tiene una trayectoria política muy larga, siendo hombre empresario, etc. Es difícil, especialmente alguien que es republicano, pero por otro lado ha pasado una buena parte de su vida como demócrata. Entonces, ese provoca o crea una situación de mucha incertidumbre. Yo supongo que las circunstancias económicas indicaría que no va a haber muchos cambios allá tampoco en la conducta de la política monetaria,
pero por otro lado, dado la personalidad y la falta de trayectoria de un partido o el otro, es complicado. Y también yo diría, económicamente, el papel del Banco Central, de los bancos centrales en general, por lo menos en países como Europa, Japón y Estados Unidos, está en una situación muy complicada, porque normalmente, históricamente, el Banco Central de esos países, su trabajo es contener la inflación, impedir que las autoridades fiscales, por ejemplo, tengan políticas que provoquen inflación y controlar la inflación. Ahorita tenemos una situación en la cual la política de muchos de esos bancos centrales no es controlar la inflación o bajarlo, sino aumentarlo, porque la inflación está por debajo de sus metas. Entonces, por lo tanto, hay muchas preguntas de qué debe ser el papel de los bancos centrales en un entorno de muy bajo crecimiento. Y especialmente tienes en Estados Unidos problemas de deuda, obligaciones, pensiones, tanto a nivel federal como en muchos estados, como vemos por ejemplo en el estado de Illinois, en lo cual la conducta de las tasas de interés es un tema cada vez más relevante y más sensible. Entonces yo diría hay mucha incertidumbre, no tanto en personalidades, pero cuál es el papel del Banco Central en esas economías. Bueno, pues sí, es muy importante su análisis que nos está haciendo de Estados Unidos, puesto que México ha dicho, el Banco de México ha dicho que en todo momento su tendencia pues es seguir también o tener como objetivo el seguimiento a la política monetaria de allá, de la FED. Doctor, le agradezco muchísimo sus comentarios y haber accedido a esta entrevista. Muchas gracias, Yolanda. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por habernos acompañado en una emisión más del programa Voces en Directo. Les recuerdo que pueden ver nuestros programas en la página del periódico y pues nos vemos en una próxima emisión. Mi nombre es Yolanda Morales. Hasta pronto.